Buenas tardes, los presentes a nivel virtual y a nivel presencial. Estamos acá en la Pontificia Universidad Católica de Perú por iniciar un panel sobre el tema de desafíos y oportunidades del derecho a la salud en fronteras para los y las migrantes en países ubicados en. Este panel está integrado por investigadores especialistas en migraciones en particular en los países andinos. Voy a resumir muy brevemente su. Se acompaña a la doctora Bárbara Meses, que es profesora titular de la Universidad de Desarrollo en Chile, doctora en epidemiología social, que va a ser la exposición de Chile con la doctora Teresita Rocha, profesora también del Centro de Investigación Social y Salud de la Universidad Mayor en Santiago de Chile, doctora también en Salud Pública. En la campaña de Ecuador, el doctor de Directora Técnica, Pedro, doctora de Salud, y el doctor Daniel López Ceballos, profesor investigador de la Universidad de Massachusetts Amherst, Escuela de Salud Pública, doctor en Políticas en Salud y Salud Pública. En el caso de Colombia, hay el doctor Andrés Cubillo, director de posgrado de Salud Pública de la Universidad de Colombia, doctor en estudios culturales. Igualmente de Colombia nos acompaña en el caso de Perú, el suscrito y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Paula Varas, de la maestría en Política Pública y Derechos Sociales de la Universidad de Brasil. Y bueno, vamos a estar el proyecto está oficial de presentación de mano de lo que dicen coordinador de reforma del intermédico del foro de la medicina igualmente de la Universidad de Niza, doctora en sociología. Con estos expositores, ¿no? Hemos estado reunidos 2 días, ¿no? Medio, ¿no? Discutiendo los avances del proyecto de investigación que el día de hoy vamos a presentar. Y bueno, voy a dejar en uso la plataforma de Nitas para que nos presente el proyecto de conjunto. Muchas gracias, Juan. Buenas tardes, señoras y señores colegas, tanto aquí como en el mundo virtual. Tengo el gran honor y la gran alegría de estar aquí. Primeramente quisiera agradecer a la Universidad Católica de Lima, Perú, por tenernos aquí, auspiciar y apoyarnos en realizar esta reunión de investigación. Y yo ahora tengo de presentar la agenda y iniciar con unas reflexiones teóricas sobre el concepto y la perspectiva de investigación que estamos desarrollando aquí. Voy a empezar con un breve vistazo sobre el tema de migración en América Latina, luego presentar las ideas fundamentales que tenemos sobre cómo entender el derecho a la salud en el contexto migratorio, es decir, cómo lo investigamos, el concepto teórico. Y hemos desarrollado una concepción con varias dimensiones del derecho humano a la salud que son complementarias, vienen tanto del derecho internacional como de la experiencia histórica con desigualdades en salud. Y luego pasamos a estudios de casos, donde los colegas y las colegas tanto de Colombia, Ecuador, Perú, Chile presentan sus primeros avances. Estamos en pleno proceso de análisis, entonces hemos terminado las investigaciones de campo, hemos terminado las investigaciones de papel, de escritorio, y ahora estamos aquí para juntar. Por eso los resultados son preliminares. Estamos en proceso ya de
de analizar, pero no hemos terminado todavía. Eso un poco para indicar. Pues la migración en América Latina, ustedes todos saben que estamos aquí en América Latina, aunque yo vivo en Alemania, pero ahora estoy aquí en América Latina. Y tengo el gran honor de estar de vez en cuando por aquí, trabajar con esos colegas maravillosos. Pues lo que se ha visto que en América Latina en los últimos años ha habido un incremento enorme de las dinámicas migratorias, sobre todo, pero no exclusivamente por personas que salieron de Venezuela, que en total han sido, como se dice aquí, se ve el número de más que 7 millones de personas que han salido de Venezuela, de los cuales casi 6 millones se han quedado en la región, en los países como Colombia, pero también Ecuador, Chile y también algunos en Brasil, han intentado por lo menos ir al norte. Y eso ha sido una nueva dinámica de migración en América Latina con grandes desafíos para las sociedades que eran históricamente más bien sociedades de salida, donde gente iban como inmigrar a otros países y ahora de repente se han convertido en países receptores sin haber sido obviamente preparados. Además, esto fue una emergencia en muchas dimensiones. Luego, con la pandemia de COVID-19, mucho se ha agravado seriamente y vemos que las desigualdades sociales se han exacerbado en esta pandemia y también por las restricciones en las fronteras que han sido cerradas para muchas personas, se han quedado ahí sin poder seguir en su camino. Eso ha significado un gran desafío para las personas, pero también para las comunidades locales y para la política y todos. Y hay respuestas de dimensiones humanitarias, por ejemplo, hay muchos esfuerzos de todos lados para apoyar, y también hay procesos de cooperación internacional en la zona andina y en América Latina que yo desde Europa veo con muchísimo interés, porque yo veo que aquí por lo menos los gobiernos están hablando del tema de salud y migración, están abiertos para buscar soluciones juntas con todas las dificultades que hay. En Europa no lo conocemos. Los países europeos no hablan del tema migración. También es muy difícil tener ahí una audiencia política. Eso muy distinto aquí en América Latina, y aquí también pueden dar ejemplo, digo yo, desde Alemania, cómo manejarlo. No es fácil, hemos visto que también la cooperación internacional no funciona muy fácil también con los cambios de gobiernos y todo eso, pero por lo menos hay esos procesos que también son muy importantes y muy relevantes. Para este proyecto de investigación hemos dicho que queremos ver cómo se está realizando e intentando promover el derecho a la salud para todas las personas, explícitamente incluyendo a personas migrantes de todos los orígenes, de todos los países, y su derecho a la salud, inspirado pues en las definiciones del derecho a la salud, y también quiero mencionar aquí que está en el centro con los objetivos de desarrollo sostenible, esta premisa de las Naciones Unidas de no dejar a nadie atrás, y nadie significa nadie, y es una ilustración del principio de derechos humanos, de la universalidad, que todos los seres humanos, independiente de origen, de nacionalidad, de cualquier otra categoría, tienen la misma dignidad y los mismos derechos. Y una perspectiva muy importante que estamos aquí con con este cuadro son los determinantes sociales, donde miramos a todo el conjunto social que es relevante, cultural y político, que es relevante para alcanzar y promover la salud de los migrantes. Entonces, intentamos tener ahí un abanico muy grande de categorías que no es muy fácil en el proceso de investigación, pero hemos hecho el esfuerzo y los resultados son bastante interesantes. Y para operacionalizarlo el tema de derechos humanos, imagino que todos ustedes aquí y en el mundo virtual que nos están siguiendo tienen una idea de derechos humanos. Hay muchas maneras de entenderlo. Hay derecho internacional, también hay otros conceptos de salud pública basados en derechos humanos. Y intentamos contar esas ideas entendiendo que todos tienen su racionalidad, sustento, en una perspectiva un poco unificador, que también sea más bien como un abanico de varias dimensiones que se puede seguir.
un tema, el primero mencionado aquí, los principios de derechos humanos como la universalidad, que es un criterio muy importante para ver, por ejemplo, si proyectos de salud obviamente son destinados a todas las personas o favorecen un grupo o no atienden a otro grupo. Muchas veces hay una cierta jerarquía también en las poblaciones migrantes según la atención por institución, por ejemplo, que algunas son atendidos, ¿no? Y esto no va con el principio de la universalidad. Luego, el derecho internacional define los elementos esenciales del derecho a la salud, que son disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios, que es una matriz para investigar o para mirar si los servicios sanitarios son inclusivos o no, o los identificar las diferentes barreras. Luego el tema de los determinantes de la salud, vamos a ver muy específicamente, y no solamente los sociales, sino también determinantes legales, por ejemplo, cuando las personas no tienen una regularización de su estatus migratorio, muchas veces no pueden acceder a servicios de salud o a una condición de vida digna, o los niños no hay educación, y entonces hay muchas barreras legales no intencionadas muchas veces, a veces parecen intencionadas, pero eso hay que mirar a detalle en cada caso. Y luego tenemos el marco político y los instrumentos jurídicos que también como las defensorías de pueblos, como tutelas en Colombia, donde personas migrantes pueden buscar apoyo jurídico para realizar sus derechos, así utilizar instrumentos legales para conseguir su derecho, por ejemplo, acceso a atención sanitaria, que son instrumentos muy importantes del campo de las leyes. Y luego hay las políticas de cooperación y cooperación internacional, esos procesos que ya hemos mencionado, que ya he mencionado anteriormente, que son importantísimos también, pero también tienen ciertas problemáticas que vamos a ver en el curso de esta investigación. Eso es un poco el panorama teórico o el fundamento teórico sobre el cual ahora hemos ido, o no yo estaba sentado en Alemania, pero las colegas y los colegas han ido a las zonas fronterizas para ver cómo está la situación. Y ahora quiero dar la palabra nuevamente al profesor Arroyo para que claro, perdón, hay estudios de caso para presentar un poco los estudios de caso que se han hecho. En Colombia se han mirado 3 fronteras, la del norte con Panamá, Urabá, la del oeste con Venezuela y la al sur con Ecuador. En Ecuador frontera con Perú y con Colombia también. En Perú la zona norte y la zona sur, Tacna, y luego en Chile también la situación en la zona norte, con las fronteras con Perú y Bolivia, y son zonas fronterizas de características muy diferentes, tanto de la geografía, la Amazonía, de Chile, Colombia, Brasil, Perú. Es otra situación que la frontera entre Chile y Perú en el sur. Hay características geográficas, demográficas, las dimensiones migratorias, migraciones clásicas o normales en esta situación, migraciones nuevas, hay diferentes capas de migración que van juntos, dinámicas, y esos hay que analizar a detalle, por eso hay estos estudios de caso. Y ahora creo que vamos a empezar con Colombia. Gracias, doctor. Y pues, sí, efectivamente vamos a ver el caso colombiano, lo va a presentar por Cubillos, y también María Alejandra Rivero, antropóloga de la... Así que lo dejamos. Ya les doy el camino a ellos. ¿Qué ayuda técnica? Van a hablar de... Y de igual, no sé, español. ¿Pueden activarlo entonces?
¿Nos escuchas, Andrés? ¿Y Alejandra? A ti sí, a Juan no le oigo nada, la verdad. Bueno, ¿están viendo las diapositivas? Sí, Perfecto, entonces podemos empezar. muy bien. Bueno, muchas gracias por esta introducción, gracias a Miguel, gracias a Andrea y gracias Juan por esta introducción. Bueno, varios temas y como el tiempo que tenemos es limitado, voy a decirlo de la manera más rápida posible. Lo primero es que en el proceso de la migración en Colombia ha habido diferentes momentos importantes. Uno de ellos tiene que ver con la inclusión en nuestras políticas de salud de la respuesta a la población migrante, sobre todo principalmente proveniente de Venezuela, cuyos datos, como vieron en la diapositiva anterior, alcanzan a llegar hasta más o menos 2 millones, millón y medio de personas que están en este momento no solamente cruzando la frontera día a día, sino que adicionalmente han tenido momentos importantes en ese cruce de la frontera, dados los cierres y adicionalmente los flujos migratorios en aumento que han habido no solamente desde Venezuela, sino hacia otros contextos del territorio nacional. Aquí hay algo muy importante y es algo que lo hemos venido hablando en el grupo, que es la entrada de la población migrante en las fronteras del norte de nuestros países recibe una gran cantidad de población y por otro lado las fronteras del sur son fronteras mucho más de tránsito migratorio hacia otros países. En el caso de la frontera del norte de Santander, el cruce de población es donde en esta migración proveniente de Venezuela, la mayoría es un cruce a pie que se da eminentemente por parte de grupos familiares provenientes de Venezuela, cuyo inicio está en el año 2015 y los picos migratorios empiezan a partir del año 2017. En este proceso de respuesta ha habido diferentes planes para la atención a la población migrante y como lo señalaba Miguel, el caso de COVID empieza a generar en esta respuesta de la atención en salud a estas poblaciones migrantes, no solamente un aumento en las barreras de la atención, sino adicionalmente una necesidad de aumentar la capacidad de respuesta por parte de las zonas de frontera, en el caso de muchos de los países de América Latina y en el caso de Colombia no es una excepción. Aquí hay algo muy importante, es que las fronteras del sur de nuestro país no solamente generan ese flujo de salida o es donde está presente ese flujo de salida de las poblaciones provenientes realmente no cuentan con la infraestructura necesaria para dar respuesta a las necesidades de atención en salud de las poblaciones migrantes. Y esto ha llevado a algo muy importante, y es la necesidad de contar con el apoyo, por un lado, de la cooperación internacional, pero también por el otro lado de las organizaciones de base comunitaria que han sido muy importantes para mejorar esta respuesta. En el caso de el Darién, que estuvo a cargo de Andrea, muy sucintamente comentaré que evidentemente esto es una migración distinta a la que se presenta en el norte de Santander por ser una migración de salida, pero en un altísimo volumen. Más o menos la entrada del norte de Santander es concentrada en población migrante venezolana, pero la salida de Antioquia obedece a muchas, a otras nacionalidades, principalmente de haitianos, pero también hay otras nacionalidades que se concentran allí también en la migración. Y en este caso, también habrá que decirlo, venezolanos que continúan ese flujo migratorio hacia el norte del continente, que obedece adicionalmente a esta expulsión que sigue presentándose en el proceso de la migración desde Colombia. Y también, por supuesto, hay una migración de colombianos hacia el norte de nuestro país por ese lado de la frontera. La siguiente, por favor. Aquí está un poco el número de ese proceso migratorio, cómo ha venido concentrándose en las zonas rojas, donde está la frontera con el Darién, la frontera del norte de Santander, las zonas amarillas, donde está
Nariño, ahí muestra un poco esa semaforización de la concentración de la población migrante que procede de Venezuela y otros contextos territoriales, y cómo esos flujos migratorios empiezan evidentemente a centrarse en ciertos polos, por llamarlo así, de la migración en el contexto de Colombia. En el caso de Amazonas, no es que no haya una migración. Aquí hay algo necesario, importante que señalar, y es que en el caso de Amazonas es que los datos de la migración no son suficientes, por lo cual uno de los aspectos que es necesario fortalecer es mejorar los datos de la recolección de información de la triple frontera, como ya ha señalado Miguel, entre Colombia, Perú y Brasil, cuyos flujos migratorios son tradicionales. Y adicionalmente a esto, son absolutamente permeados por una frontera que difícilmente mantiene no solamente esa relación frente a quienes entran y salen de nuestro país, sino que adicionalmente tiene una condición de permeabilidad importante. Estos 2,5 millones de venezolanos, que es lo que concentra allí en los datos en Colombia, se están concentrando no solamente en la zona de frontera, sino adicionalmente también en ciudades como Bogotá y ciudades capitales. Pero aquí hay algo muy importante, es que la capacidad de respuesta que tienen las zonas de frontera no son iguales a las capitales del territorio, por lo cual este estudio es de absoluta importancia para entender cómo esa dimensión de la respuesta en zonas de frontera requiere ciertos fortalecimientos a la hora de implementar estrategias. En el país ha habido infinidad de documentos de respuesta para esta necesidad de atención en salud. Sin embargo, la capacidad estratégica que requiere la ejecución de estas iniciativas requiere de un fortalecimiento mucho mayor y sobre todo de mayores recursos para mejorar esta respuesta a la atención en salud de la población en estas zonas de frontera. La siguiente, por favor. La siguiente. Gracias. Bueno, hablando un poco de manera general en la frontera del Darién, que es la que se ubica directamente entre el norte, noroccidente en Colombia con Panamá. Entonces ahí tenemos, como decía Andrés, un tránsito específicamente de migrantes que es totalmente diferente a las otras fronteras en Colombia. Es un tránsito extracontinental. No solo tenemos personas de Venezuela, sino realmente, como ven en las gráficas, mayormente personas también de Nepal, Haití, Cuba, son los principales que atraviesan esta frontera directamente hacia el norte hacia Norteamérica, principalmente Estados Unidos y Canadá. En este tránsito, como ustedes ven en la primera gráfica, encontramos que en el 2022 incrementó notablemente después del COVID, después de que abrieron las fronteras con Panamá, se incrementó más que el doble, y ahora pues está viendo un fenómeno no solo relacionado con la migración pues extracontinental y todas las problemáticas en salud que esto trae, sino también unas problemáticas relacionadas con la conflictividad en este territorio, grupos paramilitares, y también dificultades en el territorio con la población que lo recibe, ¿no? En esta frontera en la región del Urabá pequeño. Unas reflexiones importantes. Hay tres características particulares en esta migración del Darién. La primera es que está dependiendo de las políticas internacionales que se viven en este momento en Estados Unidos, y esas de alguna manera influyen directamente en el tránsito de la población. Este año es un título 042 que se creó durante el periodo de Trump, en el periodo del COVID, se vuelve y se reactiva, y lo que hace es que hay una cantidad de migrantes, principalmente de Venezuela, en las fronteras de México. Eso llevó a que se redujera el movimiento migratorio por Panamá, pero se ha incrementado el movimiento migratorio de otros países en Latinoamérica, en este caso de Ecuador. Como 3 meses se ha triplicado el número de personas que se movilizan del Ecuador y también de Colombia. A ver si sirve. Así ya. Está bien. En esta gráfica hay algo importante que queremos compartir con ustedes, y es que en ambos, digamos, en los 4 casos de las fronteras, digamos, el aumento de la cobertura de atención de la población migrante es evidente.
Pero aquí hay algo fundamental, y es que los datos no nos permiten analizar un poco cómo efectivamente esta cobertura se traduce en una atención efectiva de la población. Y aquí hay algo muy importante que queremos resaltar, y es que esto obedece a la carnetización de la cobertura de atención. Se han establecido diferentes estrategias como el Estatuto Temporal de Protección, el Plan de Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio para la atención en salud a las poblaciones, no solamente venezolanas, sino que también en cierta medida cobijan a otras poblaciones en el marco de la migración. Lo que hay que señalar es que esto no significa que esta población tenga una cobertura efectiva en salud, sino que que se traduzca en una atención oportuna de acuerdo a sus necesidades, sino que aquí hay una carnetización que ha sido amparada por parte de diferentes estatutos que aumenta la cobertura en salud, es decir, esa carnetización, esa cobertura. Claro, que les da acceso a esta población. En muchos casos les da respuesta a ciertas necesidades de atención de salud, pero de acuerdo con las entrevistas que hicimos, sigue habiendo unas barreras enormes en torno a la respuesta a las necesidades de atención en salud, principalmente relacionadas con tres aspectos. Barreras administrativas relacionadas con la estancia de la población migrante y la regularidad de esta estancia. Segundo, la capacidad administrativa que tenga el sistema de la portabilidad de la atención, es decir, una vez son afiliados en Norte de Santander, continúan su flujo migratorio hacia el sur, no siempre se cuenta con la portabilidad de la atención, lo que afecta evidentemente la cobertura de la atención de esta población. Y eso es uno de los asuntos que ha sido más analizados en el estudio, porque efectivamente esto genera mayor inequidad en la atención de salud. Y el tercero es el aumento del gasto de bolsillo de la población migrante, que efectivamente no accede a los servicios de salud que en cierta medida deberían estar cubiertos por el sistema de salud. Aquí hay algo muy importante, y es que en nuestro país se basa en un modelo de atención en salud, como un modelo de mercado. Y cuando pasan a Ecuador es un modelo completamente distinto, es un modelo de atención universal. Y esto genera en cierta medida choques entre la atención que se da en Colombia y la atención que se da en Ecuador. Y por lo cual las barreras efectivamente de la atención están presentes también en esos puntos de frontera hacia el sur del continente. Siguiente. 2 minutos, Andrés, por favor. Siguiente, gracias. 2 minutos. Aquí hay un aspecto importante en cuanto a la migración y los hallazgos iniciales que hemos tenido en esta atención, en este análisis que hemos desarrollado. Voy a hablar muy rápidamente de tres aspectos. A nivel macro, están las políticas de atención en salud a nivel nacional, pero el aterrizaje de estas políticas ha sido difícil, y eso está a nivel meso, en cuanto a la cobertura de atención y la respuesta efectiva de estas poblaciones. A nivel micro, tenemos adicionalmente barreras, como ya les señalaba previamente, pero hay un retraso en los pagos, por ejemplo, del sistema de salud a la atención en salud a estas poblaciones migrantes, las necesidades de salud de las poblaciones migrantes pendulares son distintas, y por lo cual es necesario efectivamente establecer diferentes estrategias. Y hay algo necesario también de entender, es que a nivel de género, la violencia basada en género que se está presentando debido al flujo migratorio es algo que no se ha tenido muy en cuenta en los planes de atención para la población migrante en el sistema de salud, por lo cual es necesario establecer estrategias de atención hacia esta población. Contar con sistemas efectivos de información, contar con estrategias de atención oportuna para la población migrante en los pasos fronterizos, contar adicionalmente con estrategias de atención en el marco de COVID que se amplíe a la atención primaria en salud es supremamente necesario, por lo cual todos estos análisis que hemos estado haciendo en el estudio serán los reportes que a futuro les daremos, pero esto es un poco una presentación muy corta de lo que hemos venido desarrollando. Mil gracias. Bueno, aquí están los retos, pero no sé si alcance, Andrea. Si quieres un minuto, los comentas, señora.
Ok, muy bien. Entonces, a nivel de políticas, es necesario destinar recursos para fortalecer la atención en salud y aterrizar esa atención en salud. En el sector salud, es necesario comprender las necesidades de atención en salud de las poblaciones migrantes, más allá de la ubicación en las grandes ciudades, efectivamente en las zonas de frontera y lograr un aterrizaje de estas políticas. Se requiere adicionalmente el fortalecimiento de la articulación en torno a la relación que hay desde las políticas a nivel nacional, la respuesta a nivel gubernamental en el departamento y la capacidad de respuesta a nivel de los territorios muy desde lo local, sobre todo en zonas de frontera. En cuanto a la población migrante, es fundamental involucrar a las comunidades receptoras inmigrantes en la respuesta en salud. Esto se ha venido desarrollando en diferentes fronteras y ha sido un fortalecimiento que nos muestra los hallazgos iniciales que encontramos en Nariño y sobre todo en norte de Santander. Sin embargo, en Amazonas es importante incluir a la población migrante en esta respuesta. A nivel general es necesario fortalecer los sistemas de información y dar una articulación adecuada entre la política, los planes, las estrategias de atención, tanto a nivel local, regional y nacional, que efectivamente comprendan la capacidad de respuesta de los territorios y no sea exclusivamente digamos, una carta o un modelo de atención que difícilmente permita el aterrizaje a estas necesidades de atención de la población migrante. Mil gracias, André. Vamos a hablar con las colegas de Ecuador, por favor. Sí. Colega Irene. Bueno, gracias a Andrés y a Andrea que han presentado el caso de Colombia. Va a presentarse el caso de Ecuador por el doctor Daniel López Ceballos y por Irene Torres. Oh. Gracias. Sí, Hay que apuntarle allá. Sí, por Está bien. favor. Ok. Buenas tardes. Vamos a presentar, como decía, el trabajo de Ecuador. Queríamos empezar por mostrarles visualmente las tres fronteras del estudio. La primera en Tulcán, el puente de Rumichaca, que colinda con Colombia. Un segundo puente en la zona más hacia el este, en la Amazonía ecuatoriana, el puente San Miguel, en Lago Agrio. Y el tercero, en la frontera sur, en Guaquillas, en la provincia del Oro, fronteriza con Aguas Verdes en Perú. Entonces, eso para darles visualmente una idea de las tres fronteras en estudio. Ciertamente, de estas tres fronteras, la frontera norte, el puente de Michaca, es la zona de mayor volumen de usando hacia Ecuador, pero también en los flujos durante la pandemia, también un éxodo de regreso hacia Venezuela. Entonces, este gráfico, como pueden ver, es una comparación haciendo un contraste del saldo de flujos migratorios entre las poblaciones ecuatorianas del gráfico de abajo. Creo que esto funciona muy bien. Entonces, en la parte de abajo pueden ver es el flujo neto de migración de ecuatorianos. Entonces, hay una disminución tanto de flujo de migración ecuatoriana. En la flujo de migración de migrantes extranjeros, de aquí entre el 2016 y el 2018, un incremento significativo que va en declive. Entonces, la zona de pandemia, el periodo de pandemia, como pueden ver, en gran parte por el cierre de fronteras debido a la pandemia. En el gráfico superior tienen la población migrante por número de personas, tanto de Colombia como de Venezuela. Y pueden ver que a partir de aquí, desde 2015, un incremento significativo de la población venezolana, que teníamos un número en una diapositiva anterior. En el Ecuador hay instrumentos como la Constitución que garantiza iguales derechos. Garantiza iguales derechos sin discriminación por estatus migratorio, y hay otros instrumentos como la Ley de Movilidad, el Decreto 152 de emergencia que establece un plan de contingencia y asistencia humanitaria, esto en el 2018,
y el decreto 826 de amnistía migratoria y creación de una visa de residencia temporal por razones humanitarias específicamente para la población venezolana. En el contexto ecuatoriano hay una escasa capacidad diagnóstica, empezando por un bajo número de laboratorios con capacidad para procesar muestras PCR. Esto en el periodo de la pandemia se puede imaginar, o sea, una limitante. De hecho, que tiene consecuencias, ¿no? Que tuvo consecuencias dramáticas, sobre todo al principio de la pandemia, hasta que hubiera capacidad de procesamiento de los test de virus. Eso se compagina con una baja capacidad hospitalaria, la falta de capacidad para resolver situaciones de crisis como la pandemia, como sí hicieron otros países en la región. Sin embargo, Ecuador ha tenido una de las tasas más altas de muertes de exceso en el mundo en el periodo de la pandemia, y eso pueden ver en el gráfico superior aquí, en este periodo de la restricción de movimiento, el confinamiento, un pico significativo de exceso de muertes durante la pandemia. Aparte, mencionar también que hay, y en el estudio nuestro se menciona una discriminación por parte de la población de acogida, el mismo Estado posiblemente para no entrar en conflicto con la población de acogida que sí quiere tener protección social, atención de salud, sea para ahorrar recursos también, que no incluye a migrantes en la entrega de apoyos a poblaciones vulnerables. En el caso ecuatoriano, y el bono de desarrollo humano, que consiste en dinero en efectivo que se da a la población más pobre. Inicialmente hubo una postergación del proceso de vacunación a migrantes, ubicándolos en el grupo, en un tercer grupo, y hubo todo un movimiento para hacerlo como debía haberse hecho, quizá, o sea, primero en una primera fase de poblaciones más vulnerables, adultos mayores, y en una segunda fase por edad. Pero sin embargo, en el principio esa fue la situación que, como digo, pues tuvieron que cambiar sobre la marcha para poder atender. Pero a pesar de esto, esa atención se dio y se vacunó a la población, sea inmigrante, sea no inmigrante, sea venezolana. Hubo esa cobertura de vacunas durante la pandemia, que queda más o menos como una lección para, en términos de garantizar acceso a servicios de salud en Ecuador. Sí. Y le paso la palabra a mi colega. Gracias. Bueno, pueden ver en este cuadro que según los... ¡Ay! ¿Lo pasaste? ¿Te lo paso? No, según los mismos datos del Ministerio de Salud Pública, entre 2017 y 2019, el número de atenciones disminuye para los ecuatorianos, pero incrementa para los migrantes. Entonces, de alguna manera, la percepción de que se estaban entregando más recursos para llegar a migrantes en perjuicio, digamos, de la población ecuatoriana, de alguna manera se puede decir que es cierta. Algún presupuesto de esto, se pagó con cooperación internacional, pero de todas maneras significaba que el personal que existía tenía que atender a los migrantes, como dicen en las entrevistas, por sobre la población de acogida. Lo interesante es que la población de acogida es la misma que provee el servicio. Entonces, el rechazo social que puede haber pasa también al área de provisión de servicios, que los mismos prestadores son parte de la población de acogida. En Ecuador, los no asegurados no requieren un permiso, una residencia para recibir atención médica. Por ejemplo, el Ministerio de Salud entrega antirretrovirales a pacientes con VIH. Y de hecho, hay personas de Venezuela que fueron a Ecuador porque sabían que tenían esa cobertura. De todas maneras, el seguimiento de estos pacientes y la entrega de medicamentos, como viajan por el país o se mudan, no siempre es efectivo porque cambian de teléfono, cambian de residencia y la historia clínica no viaja con ellos. Entonces no hay un seguimiento con la historia clínica de cada caso de VIH. Y esta falta de continuidad en el cuidado no afecta solo a los pacientes con VIH, sino a todo tipo de pacientes, embarazos, enfermedades crónicas como diabetes, cardiovascular. Y
Y por último, estaba tomando el tiempo, Andrea, tan precioso. Me quedan 5 minutos. Ah, sí, pues. Bueno. ¿Qué pasa? Pueden ver en este gráfico, en este cuadro, que el pico más alto de atenciones llega a ser 2018 con 28.700.000 atenciones, y la población venezolana y otras, ¿no? Puede ser casi 500.000 de atenciones. Luego en 2019, solo la población venezolana tenía el cultivo. Incluso otras poblaciones como la colombiana también sufrieron. O sea, la idea de que tenemos que dar atención a los migrantes afectó a los migrantes que no eran venezolanos por el altísimo flujo que llegó súbitamente al país, que es también un fenómeno interesante porque hablamos mucho de forma grupal, los migrantes, la población migrante. Pero pueden ver aquí que si distinguimos por nacionalidad, esa misma atención a cierto grupo de migrantes afectó o disminuyó las atenciones a otros grupos. Bien. Ay, de adelanté. Pues es ese. Ah, no, sí, pusimos el correo si tienen preguntas. En el pico de más alta comunidad en 2018 que vieron en la lámina anterior, que fue provocada, esto es interesante, porque hablamos de políticas para proteger a los migrantes. Ese alto flujo fue porque el Ecuador súbitamente cambió los requisitos de ingreso. Entonces, súbitamente dijeron, si no entramos ahora, no entramos nunca. Y esa fue la razón principal por la que vinieron. Entonces hablamos mucho de políticas que van a proteger al migrante. Lo que hicieron fue crear una política que dijeron, a partir de esta fecha, si no tiene tal documento, no puede entrar. Pero hasta esa fecha puede entrar sin documento. Y ellos mismos provocaron una crisis fronteriza con ese requisito. Entonces la cooperación internacional, las organizaciones locales, el Ministerio de Salud Pública, crean corredores humanitarios, porque además no necesariamente significaba que se querían quedar en Ecuador, pero por lo menos que podían pasar, llegar a Perú o llegar hasta Chile y Argentina. Fue interesante la experiencia de los corredores humanitarios, incluyeron transporte, puestos de auxilio, puestos de salud, y hubo incluso iniciativas sociales, comunitarias de ayuda. Claro que también la actitud era de, los vamos a ver una vez, están de paso, van a venir por acá, y luego llega la pandemia y se quedaron en el país. ¿Qué pasa en la pandemia? Las restricciones de movilidad limitaron todas las actividades, entonces no tenían ingresos, porque no podían salir a trabajar, no podían trasladarse a tener servicios de salud, porque no había transporte público. Y no había, como explicó Daniel, no había atención sanitaria porque había una pandemia y muy baja capacidad del sistema de salud del mundo. Entonces, en general, lo que ha pasado es que recién nos estamos recuperando de este impacto de la pandemia, pero hay ciertas lecciones aprendidas interesantes. Una de ellas es que se simplificaron los trámites y se virtualizaron ciertos trámites en Ecuador. Esto pasó globalmente. Descubrimos que podemos hacer cosas a distancia, no tenemos que trasladarnos para todo. Y eso al mismo tiempo sí ayudó. Una pandemia terrible con efecto devastador, pero ayudó a que el mismo Estado ecuatoriano diga se pueden hacer trámites, y eso también permitió más acceso por otras razones. ¿Bien? Con eso termino. Gracias, Daniel. Vamos a presentar el caso peruano con Pablo Vargas. Vamos a hacer sucintamente, pues tenemos 12 minutos. 12 minutos controlados. Estamos muy bien controlados por Andrea. Bueno, grandes ideas importantes. No tenemos tiempo para explicar. Son 7 millones de venezolanos que se han desplazado por el mundo. De ellos, 6 millones han venido a América Latina. Y Colombia es el primer país receptor y Perú es el segundo con 1,5 millones, ¿no?, de migrantes venezolanos. Hay cifras diferentes de la superintendencia con R4B, pero no está muy lejana, es decir, son 1.300.000 para el 1.500.000 para el R4B. Creo que el problema que dificulta la estadística
es que una cosa es el migrante registrado y otra cosa es la estimación de la ilegalidad, ¿no? Entonces hay una estimación de la ilegalidad que hay que... ¿Por dónde ingresan? Ingresan por el norte principalmente, ¿no? Se van por el sur, ¿no? Ingresan a Chile por el norte de Chile, ¿no? Ingresan por Aguas Verdes, Huaquilla, que es nuestra frontera con Ecuador, el 90% ingresa. Antiguamente ingresaban más por el aeropuerto, estoy hablando del 2015 hacia atrás, porque venía otro tipo de migración venezolana, pero del 17 para acá han venido, como decimos nosotros, los que estamos en este campo, empujados por Venezuela, no ha sido la atracción tanto peruana, solo, digamos, ¿no? Es un push, como le llaman, ¿no? A esta teoría, ¿no? Quien jala, quien empuja. Entonces, bueno, se van por el lado de Cosa Yuta o de Tacna. Chile, bueno, tiene ahí con el Perú controles también. Y descontroles también porque las dos fronteras están controladas y descontroladas, ¿no? La de Tumbes es más descontrolada que la de Tacna, quizás por los niveles de institucionalidad que hay. Miren esta configuración de ingresos y salidas regulares, ¿no? Porque es importante, digamos, saber que el Perú no solamente es país de destino, sino es país de tránsito. Pues nosotros nos imaginamos que vienen todos para acá, la verdad. Somos un país puente, ¿no? De flujo migratorio hacia otros países. La curva celeste es la de salidas y la curva ploma superior es la de ingreso, ¿no? Ahora, ¿hacia dónde se van? Bueno, se distribuyen porque algunos hasta retornan, ¿no? Pero también se van a Chile, Argentina, Bolivia, ¿no? Brasil, a donde puedan encontrar mejores condiciones. Entonces el país, estamos midiendo su calidad de país receptor. Porque en ese full push, ¿no? No todos los países jalan, ¿no? Migrantes. Entonces tiene que ver con la calidad de host, digamos, del país, ¿no? El problema de nuestra política migratoria es que en 2016 hubo elecciones, como se acordarán seguramente ustedes, y a partir de ahí hubo una contradicción entre Ejecutivo y Congreso, ¿no? Que hizo que el factor migratorio fuese una especie de alfil en esa política, ¿no? Y entonces el presidente electo en 2016 abrió las puertas a los migrantes en contradicción con el régimen venezolano como puntos a ganar. Lo hizo también que vinieron pues a razón de 150.000 cada trimestre. Entonces dejó a su sucesor, Vizcarra, más de 1 millón de migrantes. Evidentemente la opinión pública se movió, porque una cosa es recibir, ¿no? Una parte de migrantes, y lo hicimos y lo seguimos haciendo con mucha solidaridad, pero cuando ya superaron el 1 millón y llegaron a 1.400.000, la opinión pública remarcó elementos que ya estaban presentes en ese momento. Entonces el presidente Vizcarra miró a una segunda etapa de política migratoria, que era en esa contradicción entre Ejecutivo y Congreso, anclarse en el espíritu antimigratorio para poder fundar puntos. Y entonces hizo el plan de migración segura, que consistía en expulsar a migrantes que habían tenido delitos en el país. Incluso se fue al aeropuerto, hizo un gesto público, ¿no? Y bueno, salieron 1.200 venezolanos, eran 1.400.000, y no se podía inculpar, ¿no? Todos los migrantes por algo que hacía una porción pequeña de migrantes. Entonces, esa fue la segunda etapa, pero después vino justo la pandemia, ¿no? Y la han contado bastante bien los colegas del Ecuador. Acá sucedió igual, la pandemia hizo cesar el flujo migratorio de los países andinos, ¿no? En todo caso se hizo más débil, fueron de los que más sufrieron con las cuarentenas, porque ellos estaban en el mundo informal y la calle era su espacio laboral, ¿no? Y el ingreso es diario en el informal. ¿Cómo te alimentas si no tienes posibilidad de trabajar, ¿no? Y el contagio, vivían en habitaciones densas, ¿no? La densidad se mide en el Perú 3 a más.
y evidentemente se habían agrupado para poder salir. Entonces, la fase de cuarentena ha sido una fase devastadora, no contabilizada aún. Nosotros tenemos en primer lugar la mortalidad de pero no lo tenemos, digamos, con nombres y apellidos. Son cementerios clandestinos, ¿no? O informales, los que han recepcionado, ¿no? Esos 217,000 connacionales inmigrantes que han muerto. Un porcentaje nos colocó en primer lugar. Entonces, cortó las migraciones y se abrió, digamos, la cuarta etapa, que es etapa en los ingresos. Primero se hizo invisible la migración, comenzaron a hacerse invisible, quiere decir la política por omisión. Ya no es un tema ya de diseño en política, sino es no diseño para que se inserten, ¿no? En donde puedan, en los intersticios de la informalidad. Y la cuarta etapa, después de la invisibilización, es elevo los requisitos, ¿no? De la documentación, de tal forma que la hago irregular. Porque ese es digamos, la etapa en la que... Entonces, se ha hecho muy irregular la migración. Las estimaciones son de proporción entre regulares que ingresan por tumba y irregulares es de 1 a 10, digamos, ¿no? Y en esa etapa estamos y esperamos que eso se corrija. Pero no es un tema punitivo, es un tema, digamos, como se ha dicho ayer por uno de los presidentes andinos, es un tema de coordinación intergubernamental, de gobernanza supranacional. Tenemos que hacer bien este tema y no solo los ¿no? Para que no hagamos sufrir a poblaciones que han salido no por propia voluntad, porque los venezolanos no eran migrantes. No eran migrantes. Los peruanos sí éramos emigrantes. Los venezolanos no salían porque su país les daba un recurso muy grande que es el petróleo, y de ahí derivaban toda su felicidad. Entonces hemos tenido un fenómeno de movilidad sur-sur sin precedentes, ¿no? Somos de tránsito y de destino a la vez. Hemos elevado los requisitos del 2019 para contener esta presión. Hemos inculpado a justos por pecadores, ¿no? Es una fracción mínima la delincuencial, pero era parte de la propaganda de la organización política, ¿no? Y bueno, entonces hicimos por un periodo sinónimo venezolano igual delincuente, pero hoy no queda claro en las entrevistas que hemos realizado que ha habido mucha solidaridad de la población para el trabajo, ¿no? Para ubicarlos, ¿no? Como también para ubicarlos en informalidad y por debajo del salario mínimo, porque en eso han... bueno, han tenido múltiples problemas de salud. ¿Por qué? Porque en la pandemia no han estado en el primer lugar. Ellos, las entrevistas que hemos hecho, no han sido los que han ocupado camas UCI en primer lugar, ni siquiera los nacionales que no tienen paso para saben. Pero sí se hizo alguna legislación para ubicarlos laboralmente, documentalmente con el PTP, y en salud es en donde tuvimos restricciones porque nuestro personal no estuvo informado de las facilidades de la universalización que se hizo, ¿no? Del 2019 en adelante, que las cosas tenían que ser por igualdad. Está en nuestra Constitución, pero no se hizo explícito eso. Y en salud, el no contagiado contagia por si acaso. Así que es un tema que nos favorece a los nacionales, que todos se vacunan, ¿no? Cosas buenas. Vamos a pedirle a Paula que por favor. Como se mencionó, las misiones sobre la frontera de la frontera de Aguas Verdes y Zarumilla, existen dos distritos estratégicos que serían de Zarumilla y Aguas Verdes. Entonces hay que tener claro que en ambos distritos los establecimientos de salud atienden diariamente a pacientes, a migrantes que están tanto en permanencia como están en tránsito. En ese sentido, las migrantes que están en tránsito son las personas que tienen más grado de vulnerabilidad a estar expuestos a los distintos riesgos de la ruta, ¿no?
Además, recordando que durante la pandemia se cerraron las fronteras y ellos tuvieron que atravesar por pasos ilegales y por puertos. En ese sentido, se hizo las entrevistas y de esas se nota una narrativa sobre la universalización de la salud como un enfoque de derecho. Es decir, que ellos, los profesionales de la salud, miraban al migrante con un enfoque bastante humano, pero hay que tener claro que lo hacían desagregando por distintos ciclos de la vida. Entonces no era lo mismo atender a un niño, a una mujer gestante, como a un adulto. Entonces, respecto a lo que se puede evidenciar entre la DIRESA, las agencias internacionales y también los mismos jefes de los establecimientos de salud, es de que existe un cierto grado de articulación, pero que si bien esto ha sido producto de mucho trabajo en conjunto, no ha sido de la noche a la mañana para llegar a cierto grado de consolidación del trabajo en aras de mejorar la atención del migrante, pero también viene ahí una cuestión y es muy importante reflexionar sobre el tema de accesibilidad, disponibilidad y la calidad del servicio y la ayuda humanitaria. Asimismo, también es importante reconocer el papel de las administraciones públicas como la Defensoría del Pueblo, quienes son los encargados de proteger a los niños y a las mujeres gestantes y al tema de trata y el delito de tráfico de migrantes. Por otro lado, también tenemos a la frontera de Santa Rosa, Chacayuta, en donde también tenemos un trabajo bastante articulado. Se tiene que reconocer el trabajo que se tiene binacionalmente con Chile, en donde se atiende a peruanos en Chile y a chilenos en Perú. Entonces aquí tenemos también bastante el Comité de Cooperación Sanitario, donde se intercambia información en temas de salud pública. Y también es importante reconocer la gestión territorial que hace la DIRESA de Tacna con respecto a sus establecimientos de salud, replicando buenas prácticas para establecer un mínimo de atención adecuado, no solamente para su población nacional, sino para su población migrante. Bien. Respecto a los desafíos y a las dificultades, uno de los primeros desafíos que hemos encontrado y una gran dificultad para que los migrantes accedan al sistema de salud son las barreras administrativas y legales respecto al SIS, ese Seguro Integral de Salud, ya que sin ello ellos no pueden acceder al sistema de salud, por ende no pueden recibir una atención adecuada y se les vulnera el derecho, que es un derecho fundamental, el derecho a la salud. También hay un aspecto de recursos económicos y humanos porque al no estar cuantificada la población migrante, entonces esto genera un desabastecimiento de insumos y materiales porque no han sido establecidos en las programaciones anuales. Y también está el tema de que los profesionales de la salud responden a una cantidad que ha sido cuantificada. Entonces, los migrantes que están en tránsito, cómo se les atiende, cómo destinan presupuestos. Ahí hay un tema bastante interesante que ver. Y el otro tema es la pérdida de la ruta de migrantes, porque hay que entender que los migrantes están en tránsito, entonces muchos de ellos no quieren perder el tiempo atendiéndose en un establecimiento de salud, sino ellos atienden a una emergencia muy puntual. Y por último, también hay que reconocer que en Tacna lo que existe es un bajo nivel de interacción con la población migrante, no hay programas y estrategias, y entonces sí es importante reconocer que hay un control epidemiológico a razón de las enfermedades transmisibles que se han localizado en migrantes y que reciben apoyo, pero todavía hay mucho que trabajar respecto al nivel de coordinación con agencias internacionales. Paula, y bueno, vamos a ver el caso chileno con las alcaldías y visita Rocha. Gracias. Ya, sí. Ya, muchas gracias, colegas, por tan interesantes presentaciones.
La primera parte la voy a hacer muy breve porque ya todos hablaron de la importancia de la migración en el mundo y sobre todo el caso de Venezuela. Hay 7 millones de venezolanos fuera de su país y Chile tiene medio millón de venezolanos en su país. Es el tercer país de Latinoamérica que más ha capturado a este colectivo de migrantes. Algo muy importante e interesante es que Chile ha sido un país que no era tradicionalmente un destino de migrantes internacionales. En 2002, solo el 1.2% de la población total eran migrantes internacionales y hoy 1 de cada 10 personas es un migrante internacional. Entonces, en 10 años, la presencia de migrantes internacionales en general ha crecido mucho y esto genera retos importantes, sobre todo en pandemia, ¿no? Entonces, esto es algo importante de mencionar. No era un país acostumbrado a tener tanta presencia de migrantes internacionales y esto se refleja en diversos sectores. Bueno, esta foto es la foto del desierto, Atacama, es la zona más árida del mundo, que está en la frontera entre Bolivia y Chile, en Colchane. Es una ciudad en donde cruzaron muchísimas personas durante la pandemia, mientras que las fronteras estaban cerradas, las fronteras terrestres estaban todas cerradas. Entonces, como pueden ver, es una zona árida, no hay sombras, no hay absolutamente nada, y los migrantes cruzaban por aquí, muchas veces no provenientes de Venezuela, sino de otros lugares. Como este es un proyecto sobre fronteras, es importante tener una definición clara de a qué nos referimos con fronteras internacionales. La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que es el encargado de los refugiados, solicitantes de asilo, lo define como un límite de separación definidos políticamente respecto a zonas territoriales, marítimas, entre distintas entidades políticas, y las zonas donde las entidades políticas ejercen medidas de gobernanza de sus fronteras. Tales zonas comprenden los pasos fronterizos, por ejemplo, aeropuertos, pasos terrestres, pero a veces también son tierras de nadie, ¿no? Como esta fotografía que tenemos aquí, limita 2 países, pero en realidad aquí no hay veces no hay presencia de embajadas, de consulados ni de servicio. Y esto fue lo que se enfrentaban, a esto era lo que se enfrentaban los migrantes venezolanos que estaban entrando por Chile. Algo importante de mencionar es que muchas de las personas que cruzaron por pasos no habilitados llevaban esperando sus visas consulares 1 año, 2 años, y se vieron en la necesidad de cruzar por pasos no habilitados porque no tuvieron respuesta del gobierno. Además, todos sabemos que el tema de cruces, de cerrar las fronteras, impide también el paso de esta vida cotidiana, ¿no? De personas que, por ejemplo, en el caso de los colegas de Tacna y Arica, tienen esta circularidad que se frenó cuando se cerraron las fronteras durante la pandemia. Brevemente comentar que los cruces por pasos irregulares aumentaron de forma exponencial durante la pandemia, y de todos los cruces irregulares que se han registrado desde el 2010 en Chile, el 60% se registraron del 2018 al 2020. O sea, el número aumentó de una forma. La Organización Internacional para las Migraciones habla que durante la pandemia, el cierre de fronteras, fue una restricción de la movilidad de entrada, pero también de cambios de visa, y cambiaron los requisitos de entrada. Pues realmente las reglas entraban y salían, cambiaron durante nosotros nos enfocamos, tenemos unas dimensiones esenciales que guiaron nuestra investigación, nuestras entrevistas y nuestra etnografía de derechos humanos en contexto de frontera. Y observamos distintos temas. Hoy no vamos a poder hablar de todos porque tenemos poco tiempo, pero estas dimensiones son importantes para los derechos humanos, sobre todo en fronteras, que tienen que ver con el derecho a información sobre procesos migratorios, por ejemplo, prohibición de expulsión, ¿no? En caso de que una persona esté solicitando asilo, derecho a la nacionalidad, a la identidad cultural, al acceso a la salud y a la reunificación familiar. Y sabemos que muchos de estos derechos no se cumplieron lamentablemente en el mundo, en general, durante la pandemia. Entonces, el objetivo de este proyecto, de nuestro estudio del lado de Chile, Perú, Bolivia, era indagar y profundizar en estas experiencias de personas que atravesaron por pasos no habilitados durante la pandemia. Y vamos a hacer brevemente un zoom de lo que hicimos.
nosotros realizamos etnografía en las ciudades de Arica, Iquique y Antofagasta. Realizamos 30 entrevistas en profundidad con proveedores de salud, expertos, académicos y miembros de organizaciones no gubernamentales. En este mapa pueden ver cómo está la frontera, y al final nosotros consideramos esta región como una macro frontera norte, porque aunque las ciudades, Iquique por ejemplo da al mar, pero era una ciudad importante. Una vez que los migrantes cruzaban desde el desierto, se transportaban directamente a Iquique. Entonces la llegada era en Iquique, en Antofagasta y en Arica. Entonces tenemos 13 dimensiones de análisis. No las vamos a ver todas, las voy a pasar rápido, pero estas fueron las dimensiones específicas de análisis que nosotros encontramos en las entrevistas y en la etnografía. Creo que me voy a pasar a la siguiente. Perdón, ahí está. Entonces, estos son los 3 temas en los que nosotros profundizamos en estas entrevistas. Sobre el proceso migratorio y fronteras, cómo cambiaron los flujos migratorios durante la pandemia, cuál era el acceso a la salud y las respuestas a la crisis, programas y políticas, ¿no? Tanto regionales como locales. Entonces, en el proceso migratorio, encontramos o nos contaron que había problemas de salud durante el cruce, por ejemplo, deshidratación, accidentes, ya se imaginarán cruzar por un desierto. Retos de la población local y las migrantes en el momento más álgido de la pandemia, porque como comentaron los colegas, había recursos ilimitados que se tenían que repartir entre las 2 poblaciones, muy poco acceso a albergues y nuevos flujos migratorios que no se habían visto antes, como familias completas, mujeres embarazadas en término y personas con enfermedades crónicas. Voy a avanzar para alcanzar. Quedan 5 minutos. Gracias. No va a dar. Entonces, bueno, había muchos problemas propios del cruce, y también algo bien importante es que, como les comentaba, había migrantes que no venían directo de Venezuela, estaban en Colombia, en Perú, entonces traían consigo problemas propios de estar en un viaje migratorio a lo mejor durante meses o años. El siguiente tema que encontramos tiene que ver con acceso a servicios de salud. Y también con un tema que encontramos muy interesante, que es el de niños apátridas. Los niños de hijos de venezolanos que nacieron en Colombia que no fueron registrados. Entonces, una vez que llegan a Chile y quieren acceder a servicios de salud o educación, hay que hacer un proceso previo de registrarlos. Y Chile tiene como ley y ha firmado tratados internacionales, se afirma que todas las personas tienen derecho a acceso a servicios de salud, pero tienen que obtener un NIP provisorio, y muchas veces esas barreras administrativas son las que entorpecían el acceso a los servicios, sobre todo durante la pandemia. Entonces, por ejemplo, voy a leer una cita. Hubo mucha desinformación y discriminación y xenofobia, sobre todo al principio cuando cerraron las fronteras, y había cientos de personas esperando. A veces no podían acceder porque no tenían RUT, tenían urgencias o embarazos avanzados que requerían de atención inmediata. Otro tema, perdón, ya voy a llegar a las reflexiones. Sí. Entonces, un poco para seguir cerrando, las reflexiones, lo que brevemente les hemos contado, tenemos por un lado barreras de acceso a información, oportunidades y a protección en la frontera, el paso no habilitado como configuración de nuevas categorías de inseguridad que antes no existían, porque antes no había estos flujos tan grandes de personas entrando por pasos no habilitados. También lo que implica por pasos no habilitados es que una vez que yo entro al país, estoy de forma irregular permanentemente. Entonces no nada más es la implicación del cruce inmediato, sino lo que pasa después. Obstáculos actuales justamente de la regularización y necesidades de riesgo de la frontera. Por otro lado, y esto lo mencioné poco, pero también hay que enfatizar lo positivo. Hubo cooperación de organismos internacionales que se coordinaban con la sociedad civil, con organismos gubernamentales para ofrecer atención inmediata y de hecho en la calle. Hay una figura que se llama duplas sanitarias que creó Chile, en donde un enfermero con un trabajador social iba a la calle a levantar un recurso que necesitaban los migrantes para después referirlos a los centros de salud. Entonces, a veces hablamos de todo lo negativo, pero igual hay que enfatizar estos programas y estos esfuerzos que fueron muy importantes, sobre todo cuando había una crisis enorme en el norte de Chile y en la frontera entre Bolivia y Perú. Y
También escuchamos y hicimos entrevistas con líderes comunitarios que también estuvieron involucrados en hacer prevención del COVID, hacer referencia dentro de campamentos inmigrantes y en tomas, para ellos mismos crear protocolos de prevención. Y ya para cerrar, nada más enfatizar que hay dimensiones y temas que se van a rescatar. Por ejemplo, el derecho a la información sobre procesos migratorios, que observamos que a veces era insuficiente. Derecho a la reunificación familiar, que es un tema muy importante, actual en Chile. Y el derecho a acceso a salud. Y ahí no voy a quedar, agradecer a los participantes de estas entrevistas y al financiamiento y a los colegas. Muchas gracias. Vamos a abrir una conversación. No tenemos tanto tiempo, pero es algo de tiempo para algunas preguntas. Tan esencial como virtual, panelistas, los 4 casos y el proyecto que está abierto el rol. Entonces, alguna crítica constructiva, ¿no? Es presencial también. El tema de migraciones es un tema que suscita debate, ¿no? Es imposible que me... ¿Te escucha? ¿Te escucha bien? ¿Te escuchas? Sí. ¿Escuchan los que están online? ¿Nos pueden informar en el chat? Una pregunta general para hacer. El desafío de hacer investigación en tiempo de crisis sociosanitaria y el desarrollo de capacidades técnicas, metodológicas, prácticas para seguir el desarrollo de una investigación en frontera que el de pacientes en contexto de crisis sociosanitaria desde en la región. Entonces mi pregunta, mi oportunidad de diálogo es hablar no solo de los resultados de los grandes temas que surgieron, sino que del proceso metodológico y de lo que uno aprendió como investigador en la experiencia de hacer este estudio, cuáles fueron los retos principales y lo que se pudo aprender y qué quizás el proceso creativo, investigativo implicó levantar este estudio en tiempo de pandemia. Es una pregunta abierta para los equipos. Estamos sentados. Sí, se escucha, sí, hablas fuerte, sí. Seguro que lo escucha en vivo. ¿Nos pueden, por favor, informar? Bien, pues. ¿Bien? ¿Por el chat, por favor? ¿Alguien que diga sí, no, por favor? Si se habla fuerte, creo que sí se va a escuchar. No responden. O sea, no nos escucha. Bueno, es buena pregunta, Báltica. ¿Se escucha bien? Sí. Bien. Gracias. Gracias. Conozco mucho de investigación de universidades que tuvieron muchísimas dificultades porque tienen el abordaje tradicional científico. Yo tuve mucha suerte porque yo soy la única persona que no pertenece a una universidad y trabajamos desde una ONG. Pues nuestra ONG tenía muchos proyectos que tenía que ir a ver en pandemia e incluso hubo exigencias de nuestros socios de que había que ir, incluso había la obligación de ir a ciudades incluso donde era más grave, como Norte Ecuador en Esmeraldas. Entonces, la primera vez fue el baño de verdad, de ir vestidos y con visera, porque no se sabía nada, ¿no? Doble máscara, visera, ropa, no ir al baño, no hacer nada que le ponga a uno en riesgo. Y con ese baño de verdad, ya la segunda, tercera, cuarta fue más fácil, porque sabíamos que se podía hacer y cómo se podía hacer. Pues tuvimos mucha costumbre de salir, nos dio a todos COVID, antes de la vacuna, a todos. Y lo interesante es que, claro, los científicos tradicionales de la universidad decían es imposible, qué difícil, escribían
sesudos artículos sobre la adaptación de métodos, pero como nosotros íbamos por otras razones, fue creo que igual de difícil que siempre, porque nunca es fácil, pero eso es lo que puedo contar. Otra perspectiva. Yo me tomo la palabra por los colegas que están online y que lo hemos discutido precisamente. Hay dos fenómenos que son como muy interesantes para analizar por diferentes universidades en Colombia y hasta extranjeros. Pues el fenómeno migratorio de Venezuela es un fenómeno muy particular que está pasando en Latinoamérica. Y el COVID. ¿Qué pasa en Norte de Santander, que es una de las fronteras pues, más reconocidas en Colombia, por el tránsito de venezolanos y venezolanas? Es que hay saturación de investigadores. Y pasó con los colegas del Norte de Santander, que ya las instituciones no quieren dar entrevistas, porque claro, después viene una pandemia, las personas se enfrentaron a una cantidad de situaciones, más las personas que trabajan en terreno, ¿no? Que trabajan cotidianamente con las poblaciones frente a los riesgos que tienen en salud, y frente, obviamente, también hay una crisis personal, ¿no? De lo que pasó después del COVID o durante el COVID. Entonces, para mis colegas de Norte de Santander fue muy complicado recoger información que se enfrentaban a la institucionalidad muy resistente, que están cansados de esa institucionalidad recibir personas externas, ya sea universidades internacionales, que esa es como la frontera más reconocida, que llegan a recoger información, que yo creo que es una cosa bien importante a tener en cuenta, de qué manera también la academia y la investigación está devolviendo o está construyendo en conjunto, ¿no? Con esas fronteras que también es un tema para analizar, ¿no? Con todo este tema ético, académico. Sí. Y a mí me gustaría contar como una anécdota, porque a veces también relacionado con lo que tú cuentas, es difícil, hay recelo por parte de la población local a que se hable con migrantes, y los mismos migrantes también a veces sienten discriminación, entonces yo llegué a un campamento que estaba haciendo entrevistas, un campamento que se instaló provisional en Iquique, en el sur de Iquique, porque había mucha xenofobia contra los migrantes venezolanos, porque cuando llegaron se instalaron en plazas, en playas. Entonces se instaló un campamento provisional en medio de la nada para que pudieran estar ahí los migrantes. Y yo llegué así al campamento a tratar de hacer entrevistas, y yo soy mexicana. Entonces creo que el no ser chilena fue como, me abrió la puerta, me dejaron entrar, pude platicar con la gente, y yo creo que también eso como investigador, y también a veces es interesante, y yo creo que es clave para poder hacer entrevistas, porque hay como esta cuestión de ya, tú no eres de aquí, cómo te ha ido a ti en Chile, cómo te sientes, y entonces ahí hay como una conexión que a veces favorece el hacer entrevistas, y también tiene responsabilidad, ¿no? Porque al mismo tiempo es regresarles lo que estamos aprendiendo, invitar a las personas que nos dieron entrevistas cuando estamos haciendo este tipo de eventos, compartiendo resultados, pero esa ha sido mi experiencia en general como investigadora haciendo terreno, tanto en COVID como también con población migrante fuera de mi país. Yo quisiera añadir nomás, yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, pero digamos la experiencia que nosotros tuvimos, Bueno, un poco más fuerte. fue trabajar con investigadores venezolanos. Nosotros hicimos ese, porque era más fácil que ellos se entendieran con venezolanos. Pues, la red SAMI, ¿no? La SAMI Migración trabajó con venezolanos, y entonces ellos se contactaban, sabían a quién entrevistar, dónde estaban, en qué albergues, estaban en el mismo cuarto, se acompañábamos. Lo otro es que los picos de las olas no se podían. No tuvimos los grandes olas. También hay un tema de responsabilidad, ¿no? Del investigador. No puede arriesgar a su equipo en los picos de las olas. Entonces había que aprovechar cuando bajaba la ola, ¿no? Y ahí meterse a hacerlo rápido. Porque podía haber el riesgo del contagio, por más que se usa máscara y todo lo demás, porque los entrevistados no sabían, no dominaban los temas de distancia, etc. La otra es la apelación a lo telefónico y a lo virtual. Pero eso puede ser quizás más con profesionales, ¿no? Pero no con población.
es menos fácil, digamos, entenderse. No queríamos tener más problemas. Hemos tenido algunas dificultades, que decir. Estoy hablando de todo el proceso de investigación en pandemia, no necesariamente de este proyecto, que se hizo en campo sin ola. Digamos, hay que modular el trabajo de campo para los periodos en que se pueda hacer. Pero hemos tenido también la posibilidad de compartir. Y en el caso de la primera ola de la en el caso de Chile, una primera ola suave. También. No sé si alguien más quiere añadir solamente quería agregar desde mi posición, yo estoy al otro lado y es en la práctica de trabajo con población migrante refugiada aquí en Perú, y un poco les escucho como las experiencias de las dificultades o las acciones que implementaron para que fuera más fácil, y tiene que ver con la empatía y con la decisión de, como tú decías hace un momento, de devolver lo que están recogiendo, ¿no? Cuando la investigación va atada, bueno, estamos investigando para hacer algo, las comunidades lo sienten. Entonces, y sucede mucho, y tiene que ver con la empatía. Me pasa mucho a mí que le pregunto a la gente, ¿y cuánto llevo aquí? No, pues yo llegué hace 6 años, no, yo llegué hace 4 años cuando la migración, ¿y usted cuánto lleva aquí? ¿No? Entonces eso hace que la gente lo comprenda, pero que además que las preguntas son para algo, va a algún lado. Y la empatía que genera, de hecho aquí en la intervención que hemos tenido la oportunidad de desarrollar, utilizamos mucho esto, y es que los equipos conformados por migrantes venezolanos ayudan muchísimo a comprender la realidad social de las personas, de cómo lo están viviendo, cómo la están pasando y cómo lo podemos solucionar. Es la posibilidad de ver la problemática desde diferentes focos y entender que sí, yo me voy a sentar a conversar con usted y a darle información porque hay una ayuda, seguramente no para mí, pero algo está pasando, ¿no? Tiene que ver, digamos, como con esas metodologías menos tradicionales que están más conectadas con el desarrollo social de las personas. Definitivamente un problema como estos, y aquí en el Perú realmente muy complejo, el tema de la regularización, de no entender, el tema de los documentos para el acceso a la salud. Ustedes en particular hablaban de salud, pero acceder a cualquier derecho es muy difícil por el tema documentario, que no es fácil para la gente que entienda qué tipo de documento tiene, qué tipo de documento puede tener, cuándo se le va a vencer, me tengo que ir, qué tengo que hacer. O sea, de verdad es todo un drama, así que ya por último felicitarles y ojalá esto se pueda conectar mucho con el quehacer, ¿no? Muchas gracias. Hay una pregunta aquí en el chat, si la leo, si no alcanzan a leerla. Antes que nada, de Montoya, antes que nada felicitarles por las intervenciones y sus investigaciones. Quería saber sus opiniones acerca de las tensiones que suponen para los sistemas de salud la atención a los migrantes y la universalidad o no del acceso a la prestación de salud para los y las colegas. Bueno. Sí, eso es Sí, podría pensar un poco desde la perspectiva regional, mirando un poco todas las regiones y también tal vez porque no es una cuestión solamente que se da aquí, sino en muchos países y claro, hay esa tensión, sobre todo cuando los sistemas de salud, lo que hemos visto aquí también, y eso fue un tema ahora en nuestro trabajo que es recurrente, que si no pueden atender a la misma población local, esto de atender también de repente a muchas otras personas de otros países es un desafío enorme y satisface a todos, a pacientes, proveedores, y eso es el mayor problema. Y países que no tienen sistemas de salud bien equipados en general, tienen muchos más problemas para atender a los demás, así tanto en términos
económicos, pero también luego en términos estructurales y de preparación para atender a personas de otros países, competencias culturales, etcétera. Eso se suma. Entonces son desafíos muy grandes y hay barreras a muchos niveles, en muchas dimensiones, y por eso es importante analizarlos bien y luego hacer recomendaciones para desarrollar una perspectiva inclusiva para que no la población y los migrantes están sufriendo y luego haya tensiones, ¿sí? Porque esas son cosas que se puede prevenir por buenas políticas, estructuras y un mejor financiamiento para el sistema de salud, que es una cosa principal. Pero no es solamente un tema de dinero. Tenemos países también con mucho dinero, ricos como en Europa, que tampoco lo hacen mucho mejor, porque no atienden sistemáticamente a las necesidades tanto los migrantes como pacientes como el personal sanitario, ¿sí? Sino están siempre reduciendo y con planteamientos económicos, entonces, o por planteamientos administrativos, lo que sea, fastidiando a la gente, para decirlo de esta manera. Entonces, no es solamente una cuestión de dinero, es una cuestión de cómo organizarlo y cómo crear sistemas que realmente puedan responder a todas y todos y también ofrecen condiciones de trabajo digno para el personal sanitario, porque eso también hemos visto y creo que desde Espíritu lo habéis comunicado hoy, que también el personal muchas veces pues ofrece servicio, pero también ofrece más horas porque ven a los pacientes venir, quieren atender, quieren dar un buen servicio, pero se agotan, ¿sí? Y llegan con el burnout y todo eso, que tampoco se puede permitir. Entonces, eso sería, desde mi punto de vista, un poco la respuesta, pero no sé si alguien quiere añadir. Bueno, quizás, digamos, creo que en América Latina. Andrés, tienes la participación. Muchísimas gracias, muy amable. No voy a poner la cámara porque tengo problemas con la conexión, me disculpan, pero pues me parece que la pregunta, primero que todo, nos permite un poco abordar diferentes barreras con relación a la atención en el sistema de salud y esos desafíos que se presentaron en el sistema de salud en Colombia, inclusive en muchos de los países en América Latina. Ha habido inclusive barreras lingüísticas y culturales, acceso limitado a servicios de salud de muchos migrantes, demora en las deportaciones, falta de recursos, problemas de documentación. Y un poco para hablar muy rápidamente de cada uno de ellos, en cuanto a las barreras lingüísticas y culturales, podría decir que muchos migrantes no hablan el idioma del país. Es decir, muchos de los migrantes que llegan, por ejemplo, al Darién, y como ya lo decía mi compañera Andrea en su momento, la dificultad de comunicación entre los proveedores de la atención de salud y los pacientes es algo que se presenta y que afecta el acceso a los servicios de salud sin ninguna duda. Por el otro lado, el acceso limitado a los servicios de salud de muchos migrantes que no tienen seguro de atención en salud o no clasifican a los programas gubernamentales significa que no pueden acceder a los servicios de salud que realmente necesitan. Y creo que eso es otro de los factores que efectivamente pues, se convierte en un gran reto para atender a estas poblaciones. Hay otro aspecto y es el temor a las deportaciones, y eso lo vimos en muchos de los casos que entrevistamos, no solamente de población venezolana en el norte de Santander, sino adicionalmente cuando ya estaban cruzando hacia Ecuador. Y muchos de esas personas nos decían que temen a ser deportados y buscan atención en salud. Y eso significa que, por tanto, muchos buscan atención en salud, no buscan atención en salud hasta que su condición de salud realmente se ha agravado. Y eso es otro de los aspectos que también identificamos en las entrevistas. Por otro lado, la falta de recursos es un tema que sin duda es muy importante. Muchos sistemas de salud en los países de destino no están preparados, como es el caso de Colombia, para atender a una población migrante en crecimiento. Y esto lo identificamos, por ejemplo, en el norte de Santander, centros de salud que pasaron de 60.000, 6.000 personas a atender más o menos entre 300 o 400.000 personas. Evidentemente esto genera un choque en el sistema de salud, lo que significa que no hay suficientes recursos para atender las necesidades de la población. Y creo que en cuanto a los problemas de documentación, muchos migrantes no tienen la documentación necesaria para acceder a los servicios de salud
lo que dificulta en mucho sentido esta atención. Y más allá de los planes de atención que se han establecido por parte de los países, esto no es suficiente, es necesario el aterrizaje también a la atención en salud. No hay persona que más afecte el acceso al servicio de salud que los mismos vigilantes de los centros de salud y las instituciones prestadoras de servicios de salud. Son los primeros que al notar un acento distinto rechazan el acceso a servicios de salud de las poblaciones. Y esto no es un tema menor y no es algo que esté diciendo novedoso. Simplemente eso se presenta y por lo cual es necesario también aterrizar esas estrategias a la atención ya directa de las poblaciones migrantes porque se presenta y mucho más de lo que quisiéramos. Quería intervenir con eso. Gracias. Gracias, Andrés. No sé si alguien más quiere añadir algún comentario, respuesta o pregunta. De mi parte, yo solamente añado que el tema del universalismo, digamos, no es una declaración, sino una práctica que podríamos estar en nuestro país. Y como van a ser más multiculturales nuestros países, y va a haber más migrantes, ¿no? Y tenemos además muchos peruanos en el exterior, más de 3 millones, ¿no? Así que como queremos que nos traten bien afuera, tenemos que aprender también a tratar a la gente que viene a nuestro país. Entonces el universalismo es un proceso, no es una decisión que vamos a hacer en el papel. Estoy seguro que poco a poco vamos a avanzar, ¿no? E impedir también una visión estrecha y nacional de las cosas, porque podemos colaborar en eso. Creo que acá Teresita quiere decir. Voy a leer. Hay una pregunta, Juan, en el chat. Sí. Voy a leerla si me permite. Ok. Muchas gracias por compartir sus experiencias e investigaciones. Trabajo con personas migrantes y refugiadas de la comunidad LGTBIQNBA+, colectivo para el cual no existen atenciones de salud acorde a sus necesidades en frontera, especialmente para las personas trans. Les envío un saludo desde Iquique y gracias por el espacio. Hay un comentario para la compañera. Tomo el comentario de Elizabeth. Elizabeth, gracias por acompañarnos y gracias por tu importante comentario. Hay de manera global e histórica una tendencia humana a tratar de o no visibilizar o quizás sin querer no dar un espacio de reconocimiento a ciertos grupos de diversidades, incluyendo las diversidades geográficas que existen en el planeta desde que el ser humano existe y lo habita. Y eso entrecruzado con procesos de flujos migratorios generan capas o tejidos de vulnerabilidad que se van interseccionando y generando riesgos y problemáticas que no solo se suman, sino que se multiplican. Y en ese sentido, reconocer que del estudio que pudimos hacer con Teresita en la frontera Chile, Perú, Bolivia, efectivamente hay un reconocimiento de la existencia de subgrupos poblacionales de diversidad sexogenérica, pero no necesariamente en igual medida el desarrollo de acciones concretas para brindar atenciones acorde a sus necesidades. Al mismo tiempo, en el marco de otros proyectos de investigación que estamos desarrollando en Chile, desde el Programa de Estudios Sociales en Salud de la Universidad del Desarrollo, en conjunto con otras universidades y centros en el país, estamos mirando con lupa 2 grupos poblacionales migratorios que tienen menos investigación que los adultos. Y una son los niños, niñas y adolescentes migrantes. Yo estoy hablando como el espacio porque... sí. Bueno, uno son niños, niñas y adolescentes migrantes y la otra son las diversidades sexogenéricas. Y esos son 2 espacios de los cuales hay menos investigación, menos detalle de los perfiles, de los riesgos, de las necesidades específicas. En el primer caso, de niños, niñas y adolescentes, los comento porque también hay adolescencias y juventudes disidentes también, y ahí se entrecruza esas 2 dimensiones. Tienen la característica o condición de que no siempre eligieron el proceso migratorio que les toca vivir en su historia vital. Y son la consecuencia de la decisión de los padres o tutores. Y en ese proceso, cuando te toca en etapa adolescente, además, estás en un proceso de cristalización identitaria y de personalidad,
y de definición de tu sistema de creencia a través de socialización con pares especialmente, que se ve quebrado en el proceso migratorio de un proyecto que no es tuyo, y además te toca enfrentar en el país que te acoge una serie de potenciales choques o roces o tensiones identitarios que pueden durar toda la vida si no son correctamente acompañados. Eso, si lo cruzamos con los sistemas de disidencia sexogenérica, genera también procesos de lo que hemos estudiado en frontera en particular, Elizabeth, es que aquellas poblaciones trans que hemos investigado, por ejemplo, sufren de manera excepcionalmente más concentrada violencia física, violencia emocional y violencia sexual, incluyendo sexo transaccional, para poder atravesar la frontera de manera totalmente selectiva y arbitraria de parte de las personas que están en frontera brindando las oportunidades de acceso. Entonces son personas que son maltratadas, que son discriminadas y que además son abusadas hasta la dimensión sexual. En contextos donde además están en un proceso de tránsito o un proyecto migratorio que también tiene riesgos y vulnerabilidades de por sí. Entonces, comentar esto desde el punto de vista de la investigación, a ti, Elizabeth, por el comentario que levantas, que me da a mí la oportunidad de tomarme unos minutos para contar estas cosas, y decir que es investigación, yo diría, al menos en Chile, en desarrollo. Catherine Galás es otra investigadora que ha trabajado bastante en Chile en este tema de disidencia, y que buscan desde la academia y desde la investigación permitir espacios de reconocimiento social amplios y que permitan visibilizar que los procesos migratorios son diversos, son complejos, son dinámicos y además entrecruzan dimensiones de experiencias vitales que necesitan de mucha más atención desde el nivel político amplio hasta la atención directa, en este caso en fronteras y en otros espacios. Con eso termino, gracias. Más preguntas. Si no están tampoco una pregunta, entonces vamos a una pregunta. Sí. Buenas tardes a todos, todas. Tengo una pregunta con respecto a las felicitaciones a todos los investigadores, todos los investigadores por el aporte que hacen en la academia, y tengo una pregunta con respecto a un trabajo de campo, el reflejo de las entrevistas. ¿Qué tan reacios, espontáneos eran los entrevistados y entrevistadas para compartir sus experiencias, ya sea en la atención sanitaria o en su tránsito hacia una nueva ubicación? ¿De dónde soy? Bueno, como 4 equipos, ¿no? Entonces, alguno. No, para hacer una claridad del proyecto, el proyecto lo que buscó, nosotros no hicimos entrevistas a migrantes, también por temas éticos y por temas mismos de la estructura del proyecto. Lo que tuvimos en cuenta, un elemento interesante del proyecto, es que hicimos entrevistas a nivel nacional, regional y local, lo que nos mostró una perspectiva desde diferentes miradas, del nivel gubernamental, también de las organizaciones internacionales y las organizaciones de la sociedad civil. En estas incluimos las organizaciones de migrantes que ya existen en fronteras y que nos daban también esa mirada. ¿Sabes que fue el único contacto que algunas colegas pudieron tener con nosotros? Entonces, no sé si alguno o alguna quiere comentar cómo fue la experiencia con organizaciones, los diferentes niveles. A ver, sí quiero contestarte es porque tú eres joven, es importante ser pedagógicos. Hasta donde yo entiendo, no entrevistamos a migrantes que todos queremos revictimizar. Entrevistarles les obliga a revivir experiencias frecuentemente traumáticas. Entonces, a menos que sea absolutamente indispensable, no tienes por qué entrevistar a los migrantes para un estudio de esta naturaleza. Eso por un lado. Por otro, esto no tiene relación con una pregunta anterior. Los investigadores paracaídas son problemáticos. Por eso pueden también tener mucha resistencia. Si tú no trabajas a priori con las organizaciones locales, con organizaciones de base migrante, te vuelve más difícil, pero no debes tener la relación por una cuestión oportunista o funcional, de que debemos tener la relación, pero no debemos tener acceso. Tampoco se trata de eso. Pues tener una relación equitativa con las comunidades donde tú vas a hacer tu investigación. Y tú hablaste un poco de regresarlo. ¿Para qué van a servir todos estos datos? Por lo menos en nuestro caso, siempre compartimos
los informes de investigación con todas las organizaciones de base que han participado, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Salud. Hemos hecho varios webinarios con migrantes, siempre trabajamos, cuando dicen trabajo con migrantes, nosotros trabajamos siempre con organizaciones de base migrante. Hacemos los webinarios con ellos presentan, ellos participan, ellos reportan hallazgos y sus propias preocupaciones. Entonces, desde el inicio esos datos deben ser usados lo más pronto posible para su necesidad. A mí me gustaría agregar que nosotros, como los colegas, hicimos entrevistas con proveedores de salud, con personas que directamente trabajan en el CESFAM, en los centros comunitarios de salud, también con líderes comunitarias, incluso con migrantes que ya tienen mucho tiempo en Chile, que conocen a la comunidad. Y un elemento clave de hacer entrevistas cualitativas es que muchas veces alguien te pasa el contacto de otra persona. Entonces, eso hace que la persona que te recibe ya tiene como un antecedente, que a veces le llaman bola de nieve a esto, como, ¿no? En términos así metodológicos. Entonces, de esa forma se vuelve algo como más natural de, ahí estoy platicando con esta persona, alguien me la recomendó, entonces ya llegan como con, de una forma como un poco más abierta a platicar. También nosotros hablamos con académicos y con políticos, con personas que trabajan en el diseño de políticas o en instancias gubernamentales, y también la forma de llegar fue por contacto. Casi siempre es como la forma en la que uno debe llegar de alguien que conoce y que recomienda, y entonces ya no hay como esta tensión o como hablar con alguien que no conocen y que no saben cómo van a usar la información. Y nada más para terminar, nosotros pedimos permiso para grabar las entrevistas, el audio, y a mí 2 personas me dijeron que preferían que no las grabara. Entonces, de todas formas, hice la entrevista, hice notas, y obviamente no sé, a veces hay personas que tienen opiniones muy fuertes, ¿no?, sobre la migración y prefieren que no ser grabadas o que no utilicemos un nombre, y eso siempre hay que considerarlo y respetarlo. Sí, de hecho, o sea, a veces pasa, y nos ha pasado en algunos, que las fronteras más confundidas es donde más investigadores van. Entonces, a veces están saturados. Y siempre hay la responsabilidad del investigador, el de entablar una relación en donde yo te voy a presentar mis resultados, y vas a estar invitado también, porque es la responsabilidad del investigador poder difundir y que ellos conozcan el esfuerzo que se ha hecho en conjunto, ¿no?, en aras de que ellos puedan quizás mejorar algún programa que tengan, alguna estrategia que tengan, ¿no? O quizás para los profesionales de la salud, quizás notar algo que faltó. Entonces, eso es bastante importante, la responsabilidad del investigador de poder intercambiar la información y estar completamente transparente con los entrevistados. Sí, vale. Muy brevemente, gracias por tu pregunta. Complementando lo que las compañeras dijeron y ahondando especialmente en lo que Irene hay distintas formas de relacionarse como equipo investigador con el que es investigado, el que quiere observar la realidad y aquel sujeto o parte del fenómeno de estudio. Y yo diría que en general las ciencias de la salud en particular han aprendido de las ciencias sociales en particular la importancia de generar procesos investigativos que sean de co-construcción de la realidad y de un reconocimiento de aquel que es objeto de estudio o observado. Lo que Irene comentaba es súper importante porque da cuenta de procesos donde tú eres un objeto de estudio que yo voy, te desmembro, te vuelvo a armar teóricamente y ya está, sino que es parte de un proceso, sobre todo en estudios de base más comunitaria, donde se van construyendo relaciones sobre las cuales se generan sistematizaciones y observaciones. En ese sentido, por ejemplo, la ciencia de implementación a nivel mundial, que viene como a compensar la práctica basada en evidencia biomédica clásica, propone considerar diseños de investigación que tengan algunos elementos diferentes, como por ejemplo, que en tu propio equipo de investigación esté aquel que es objeto de estudio. Por ejemplo, no solamente tu pregunta, tu muestra, tus participantes y tu devolución de resultados o retribución, sino que desde el propio diseño de la pregunta, consideres en tu equipo de investigación a aquel que va a ser parte del equipo.
Eso por un lado. Por otro lado, hay técnicas metodológicas que se comentaron, pero que voy a recoger y sistematizar para ti ahora, de establecimiento de estrategias de reclutamiento y selección de participantes que ayuden a generar este vínculo. Como por ejemplo, trabajar con líderes comunitarios. Lo han dicho aquí antes, y esas son estrategias que están súper bien documentadas en espacios de salud y en espacios sociales también. Entonces, armar equipos de terreno, de levantamiento de la información, del contacto estrecho, que incorporen a líderes de aquella población que es de tu interés. Eso ayuda. O que sean líderes representantes de alguna voz de ese fenómeno de investigación. El fenómeno de investigación, digo, las personas sobre las cuales quieres aprender algo. Hay desde el punto de vista bioético otro ángulo de análisis desde Helsinki, Belmont, SIOMS y otros, que son estas declaraciones internacionales de buena práctica, o sí, bien digo, buena práctica de investigación con sujetos humanos, que han ido aumentando como las tareas que uno como investigador debe cumplir para una buena práctica ética de investigación. Y cada vez adquiere más fuerza y más preponderancia, en mi opinión, cuando uno lo revisa en términos históricos, el cómo uno se relaciona con el otro y cómo uno retribuye al otro, no solamente con muchas gracias, en algunos casos pequeños montos de dinero para el traslado, que son los mínimos, sino que también con los resultados, como ya se decía, pero a veces pueden tener que llegar mucho más. Por ejemplo, en otros estudios que desarrollamos en Chile con comunidades definidas en territorios vulnerables en Santiago, en la capital de Chile, retribuimos no solo con resultados, sino que con talleres de capacitación a los equipos de salud, con cursos gratuitos, entre otras cosas. Entonces, el área de retribución y de vinculación con el territorio, con aquel que tú has definido teóricamente como objeto de estudio, la verdad es que cada vez va siendo más desafiado desde un punto de vista de ciencia de implementación, de trabajo comunitario y de lo Muchas gracias, Báltica. No toca sino agradecerles ya a todos su interés. Nos queda un pequeño tramo para terminar nuestro proyecto y la oportunidad de vernos de nuevo. Gracias también a los que se han conectado. Seguir en contacto con todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Eso.